Empezar esto. Ok, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar que estamos muy excited para organizar. Hoy estamos organizando este webinar junto con el Diálogo, con ECDAN, con United Way, un nuevo partner, y UNICEF. Bienvenidos a todos. Antes que empezar, queremos darles unas instrucciones. Si pueden introducirse en el chat, pueden escoger all panelists and attendees, dinos de dónde están conectando, su organización, su país. And for those who are English speaking, we're just troubleshooting with the interpreter. If you need interpretation, you will need to select English in the interpretation icon that you see. If you can kindly introduce yourself, what country you're joining us from, what organization. Please select all panelists and attendees. So welcome to everybody, and I will now turn it over to Ariel. Oh, one more thing. Si tienen preguntas durante las presentaciones, si por favor escriben sus presentaciones. Si por favor escriben sus preguntas en el Q&A chat box. Si escriben en el chat, no vamos a verlo. Entonces, Q&A para preguntas. If you have questions, please put your questions in the Q&A and not in the chat. When you select your interpretation, you need to select English, and then you can say mute original audio so you don't hear both the Spanish and the English at the same time for those who are going to require the translation function. Okay, Ariel, over to you. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Espero que la interpretación se resuelva rápidamente. Yo sin más quiero invitar primero a Eduardo Queiroz de United Way que diga unas palabras y después a Yannick Dussart de UNICEF también que diga unas palabras introductorias. Eduardo. Muchas gracias, Ariel. Buenos días. Primero, perdón por el español, soy brasileño, entonces bueno, quería agradecer a Inter-American Dialogue y todos los que están en la alianza, UNICEF, Pórticos, Van Leader, Open Society. Y bueno, hablar rápidamente, yo soy el vicepresidente para América Latina y Caribe de United Way. United Way es una de las más grandes non-profit organizaciones sin fines de lucro del mundo. Estamos hasta hace más de 100 años trabajando por las comunidades, por las personas. Estamos en 15 países, América Latina y Caribe, con 17 unidades trabajando. Y tenemos una relación muy próxima con el sector privado, ¿no? Este webinar para nosotros es súper importante porque nuestra relación con el sector privado es desde siempre, empezamos con ellos. Y primera infancia es una de nuestras más grandes prioridades, no solamente en América Latina y Caribe y en todo el mundo. Entonces, estamos muy contentos, todas las United Ways, de América Latina y Caribe y del mundo, en participar con ustedes en este webinar. Muchas gracias y suerte a todos. Gracias, Eduardo y Yannick. Muchas gracias, Ariel, y buenos días a todos y todas. Soy Yannick Dussart, gerente de Desarrollo Infantil Temprano en la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y Caribe. Es un placer para mí estar con ustedes hoy y quiero empezar agradeciendo a ECDAN, al Diálogo y a los diferentes actores de la sociedad civil, la academia y del sector privado que están participando en este encuentro. Como introducción a este webinario me gustaría centrarme en dos puntos. De un lado, la importancia de la primera infancia y del otro lado, el papel que el sector privado puede desempeñar en el desarrollo de la primera infancia. La primera infancia, como nos enseña la ciencia, desde la etapa prenatal hasta los 8 años, es un periodo crucial en el crecimiento y el desarrollo del ser humano, ya que las experiencias en los primeros años tienen una gran influencia a lo largo de todo el ciclo de vida de una persona. Y para lograr un desarrollo óptimo, los niños y las niñas necesitan
en estos años unos ingredientes simples pero básicos, que su salud sea protegida, que tienen acceso a nutrición regular, equilibrada y adecuada, que sean protegidos contra las agresiones y los estrés negativos, que benefician de estimulación marcada por una interacción cariñosa y sensible entre los niños y sus padres, y que tienen acceso a una educación temprana y de calidad. Lamentablemente, las cifras en la región previa a la crisis del COVID-19 nos indicaba que eran numerosos los niños y las niñas para los que estas condiciones básicas no se cumplían. Así, la mitad de los niños de la región eran víctimas de castigo físico en el hogar, 4 de cada 10 niños entre 3 y 4 años no tenían acceso a educación temprana y 6 millones sufrían de desnutrición crónica, mientras casi 4 millones sufrían de sobrepeso. Y es evidente que con la crisis del COVID-19 la situación ha empeorado extraordinariamente, ya que las medidas adoptadas para limitar la propagación del virus tienen repercusiones muy directas y fuertes, sobre todo para la población más vulnerable, en todos los elementos que componen este entorno estable necesario para el desarrollo de los niños pequeños. Entonces, hoy más que nunca es necesario preguntarse qué podemos hacer y cuál puede ser el rol del sector privado. Un desarrollo infantil adecuado, lo hemos dicho, depende en gran medida del cuidado y la interacción cariñosa y sensible de los padres, que los padres, madres y cuidadores toman con sus niños. Perdón. Y para las familias, para desempeñar su papel, necesitan, por supuesto, apoyo del Estado. Necesitan acceso a informaciones pertinentes, a recursos materiales y financieros. Y entonces requiere que el Estado tome buenas políticas y legislaciones favorables, pero también que asegure una inversión adecuada para asegurar servicios integrales de salud, de educación y de protección. El papel del Estado es fundamental, es su responsabilidad principal, pero el rol facilitador del sector privado es también fundamental y lo puede desempeñar en todo y cada uno de los ámbitos de su actuación. Las empresas pueden tener un impacto enorme, sea en las comunidades, en el mercado y, por supuesto, en el lugar del trabajo. En las comunidades pueden sensibilizar a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado. Pueden promocionar prácticas positivas de crianza y, por supuesto, pueden también invertir directamente en programas para el desarrollo de la primera infancia. En el mercado, las empresas pueden concientizar a consumidores, a clientes sobre la importancia de la primera infancia, y en el lugar del trabajo pueden asegurar espacios adecuados para la lactancia materna, pueden proveer centros de desarrollo infantil adecuados y de calidad, y pueden establecer horarios flexibles para padres y madres de niños pequeños y asegurar licencias de maternidad y paternidad remuneradas. Estas contribuciones pueden entonces tomar varias formas, pueden ser contribuciones materiales directas, financiamiento de programas, contribución logística y materiales. Pueden también ser a través de una participación activa al desarrollo de soluciones concretas a través de su experiencia y su conocimiento. Puede ser contribuyendo y a menudo de manera muy eficaz y muy decisiva a la sensibilización del público o a la abogacía, por ejemplo, para la adopción de decisiones a favor del desarrollo de los niños. Y por último, pueden hacerlo mediante de sus prácticas comerciales, por ejemplo, aplicando políticas favorables a las familias que garanticen que los padres pueden desempeñar plenamente su papel, como lo hemos dicho un poco antes. Entonces, no quiero tomar demasiado tiempo y quiero entonces pararme aquí para que tenemos todo el tiempo suficiente para escuchar las panelistas y de sus experiencias valiosas en la participación del sector privado. Agradezco por la atención y dejo la palabra aquí. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. For the people that are listening English, we're aware that there is a problem and we're trying to fix it. So apologies to everyone. We will try to fix it very soon. So in the meantime, I want to invite Elizabeth Lule, the Executive Director of ECDAN, to offer some welcoming remarks. Quiero invitar a Elizabeth Lule, la directora de ECDAN, a que nos salude y nos dé una bienvenida mientras se resuelve el tema de la interpretación. Elizabeth. Thank you, Ariel, and sorry I was a bit late in joining. I was on a call trying to see how we can respond to Lebanon.
after the terrible occurrence there. But welcome everybody to this webinar again, and we really appreciate the collaboration with the Inter-American Dialogue in creating a platform where we can learn from each other within the region, but also across the regions. And I see so many colleagues from Africa, from Asia, who have joined. Welcome. And to the panelists, a warm welcome and thank you for your time to help us learn about the great work that you're doing during this unprecedented time. The private sector is a critical partner to governments, and I know from experience that strengthening private-public partnerships have always worked when we have crisis and emergency, and that partnership is actually what gets us the impact we need. So thank you very much, everybody, and I wish all of you great discussions and deliberations. Thank you. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, y nuevamente disculpas a los que están escuchando en inglés. Entiendo que ya está funcionando bien, se resolvió el problema técnico. Bueno, tenemos un panel de primera. 4 personas que están íntimamente ligadas al tema primera infancia desde el ámbito del sector privado, que nos van a contar la experiencia desde el punto de vista de 4 países, desde México, Colombia, Brasil y Argentina. Los voy a ir presentando de a una a medida que van presentando, van a hablar. Entonces, sin más, es un gusto presentarla a Eva Fernández, que es la gerente de desarrollo de primera infancia de la Fundación FEMSA en México. Sin más, Eva, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Ariel. Yo quiero arrancar agradeciéndoles al equipo del Inter-American Dialogue, de ECDAN, de United Way y de UNICEF por la invitación. Estoy muy emocionada de participar aquí. Este es un tema que me ocupa. Y además me emociona estar aquí y ver a tantos aliados de toda la región y del mundo trabajando en este tema tan importante. Entonces, creo que a pesar de que nosotros en Fundación FEMSA trabajamos a nivel regional, yo me voy a enfocar más en el trabajo que hemos hecho en México. Quiero hablar también de por qué creo que todas las empresas, cualquier empresa, debe ver la primera infancia como una de las mejores inversiones que deben hacer. Y por qué la colaboración, como ya nos decía hace un momento Elizabeth, se vuelve necesaria y fundamental para resolver estos problemas o estos temas colectivos como lo es la primera infancia, ¿no? Para darles nada más un muy breve contexto, lo que hoy se conoce como FEMSA, que es una empresa, surgió en 1890 en Monterrey, en el norte de México, como una cervecería. Hoy tenemos presencia a nivel regional en el sector de farmacias, de comercio al detalle, de logística, de bebidas, entre otros, ¿no? La empresa siempre ha creído que su misión es generar valor económico y social de manera simultánea, ¿no? Pensando en generar empleos y empresas y también en instituciones, ¿no? FEMSA siempre nos hemos sentido muy orgullosos de haber sido una de las primeras empresas en dar vivienda, servicio médico y fondos de ahorro a sus colaboradores, mucho antes de que estas instituciones existieran en México por ley. Entonces, estamos convencidos de que las empresas son más exitosas cuando entienden que su éxito está íntimamente ligado con el de las personas y las comunidades de las que son parte, ¿no? En Fundación FEMSA, que trabaja desde el 2008, tiene 3 temas en los que nos hemos especializado. Por un lado, el tema de desarrollo sostenible, el tema de arte y cultura latinoamericana y el tema de primera infancia, ¿no? Buscamos distinguirnos por una visión
profunda y sistémica de largo plazo en los temas que nos enfocamos, y sobre todo incentivar la colaboración y la construcción de confianza, ¿no? Para tener el mayor impacto posible. Desde el 2016 que trabajamos en primera infancia, hemos estado trabajando específicamente en 3 grandes iniciativas. Como decía yo hace un momento, buscamos siempre trabajar en colaboración y encontrar qué se está haciendo ya en la región para apoyar y fomentar ese trabajo, ¿no? Yo creo que el sector privado tiene un rol muy importante que jugar en el sentido de que tiene la posibilidad de poner capital, voy a decir de riesgo, pero digamos capital para innovar, ¿no? Y que este es un tema donde podemos apoyar también al sector público, ¿no? En fomentar la innovación y la generación de evidencias, ¿no? Y creo que esa es una parte muy importante. Lo mismo que el foco en resultados y en la evaluación de proyectos y de impacto. En la primera gran iniciativa en la que trabajamos la llamamos Comunidades Resilientes, y ahí agrupamos el trabajo que hacemos para apoyar a familias y particularmente en el desarrollo de habilidades socioemocionales, en el tema de mejorar la calidad de servicios de desarrollo infantil, y desde el año pasado estamos trabajando también por cómo podemos repensar los espacios públicos con una perspectiva de infancia, ¿no? Y volviendo a lo que les decía hace un momento de la innovación, creo que se vuelve muy importante cómo podemos trabajar con otras organizaciones para financiar estas innovaciones, ¿no? Desde el 2017 somos parte del Fondo de Innovación en Primera Infancia del Banco Interamericano de Desarrollo, y junto con otras organizaciones como Open Society, la Fundación María Cecilia Soto Vidigal en Brasil y Porticus, hemos estado apoyando proyectos innovadores, muchos de ellos en coalición entre el sector privado y social y el sector público, y explorando las mejores rutas de escalar, ¿no? O de escalar estos proyectos. Hemos también colaborado con la Aceleradora por la Primera Infancia, que es una iniciativa de la UR, una universidad en Monterrey, en alianza con el Center for the Developing Child de la Universidad de Harvard, y que ha sido también para nosotros un semillero de programas en México que podemos escalar, ¿no? Que tienen gran potencial de escala. Tenemos una alianza regional de la que nos sentimos muy orgullosos con Sesame Workshop, con el programa Listos a Jugar, que habla de hábitos saludables para niños, y que como todos ustedes saben, esto ha cobrado una relevancia fundamental ahorita en estos tiempos de pandemia, particularmente el tema de hábitos de higiene, de nutrición y de desarrollo socioemocional. Hemos trabajado también, y aunque no voy a hablar de Colombia, pero estamos colaborando con Cristina, que va a hablar en un momento más, en un proyecto maravilloso que se llama Semillas de Apego, para promover el vínculo entre madres e hijos en contextos de marginación y posconflicto. Aquí también ha estado colaborando la Universidad de los Andes, y nosotros creemos que la colaboración con la academia también es algo fundamental en el sector de primera infancia en la región. Tenemos también una alianza con el TEC de Monterrey, particularmente con la facultad o con la Escuela de Arquitectura, y estamos trabajando con asesoría de la Fundación Van Leer, que tiene un proyecto maravilloso llamado Urban 95, y estamos haciendo ahí un piloto en Monterrey para explorar cómo podemos repensar espacios públicos con la perspectiva de la primera infancia, ¿no? Sabemos que los espacios públicos que toman en cuenta las necesidades de los niños y de sus familias, pues son ciudades más seguras, más limpias, ¿no? Que nos benefician a la sociedad en general. Por otro lado, hemos trabajado en 2 temas
nos parecen fundamentales y que creo que es importante hablar aquí. Por un lado, el tema de posicionar a la primera infancia en la agenda pública, y por otro lado el rol como empresa, ¿no? Y desde el sector privado. Entonces voy a hablar un poco de ellos brevemente. En el tema de la agenda pública, y que esto es algo donde también quiero reconocer el trabajo que ha hecho el diálogo extraordinario por promover una agenda regional. Aquí en México hemos estado trabajando. Por un lado, nos reunimos desde hace 4 años con distintas fundaciones que fondean proyectos en primera infancia. Formamos el colectivo Primera Infancia, junto con Fundación Cinépolis, Fundación CMR, Fundación Gentera, Fundación Lego y Fundación Televisa. Juntos hemos estado trabajando en concientizar a padres y cuidadores sobre la importancia de esta primera etapa, sobre la importancia del juego, el juego en los espacios públicos y una serie de temas que nos parecen importantes posicionar en el país. Hemos apoyado también la formación del Pacto por la Primera Infancia, que para los que no conozcan, en México ha sido una iniciativa muy amplia del sector social y privado para colaborar en hacer incidencia y en colaboración con el gobierno para establecer una agenda de país, ¿no? En primera infancia. Y ese ha sido, yo creo, un trabajo fundamental de los últimos 3 años en México. También hemos trabajado, siguiendo el ejemplo de la Fundación María Cecilia Soto Vidigal con la Universidad de Harvard, hemos hecho en colaboración con la Fundación Lego y con el TEC de Monterrey y con el mismo Center for the Developing Child, una serie de seminarios a nivel México para capacitar a funcionarios públicos sobre cómo establecer mejores políticas públicas en torno al tema de primera infancia, ¿no? Y creo que aquí sigue habiendo una oportunidad grande de trabajar a nivel regional y compartir mejores prácticas que se tienen en la región y obviamente aprender también de lo que se están haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Por último, desde el sector privado, creemos también que tenemos un rol muy importante que jugar como fundación corporativa, que somos un híbrido, ¿no? Somos parte del sector social, pero somos parte de una empresa. Tenemos una doble responsabilidad, por un lado, de invitar a más empresas a decir, este es un tema que está conectado con los temas que más nos preocupan como región, ¿no? Con cómo resolvemos el tema de desigualdad y de acceso o de cerrar brechas en torno a educación o acceso a salud, en cómo resolvemos temas como la violencia, ¿no? que lo que vemos en las ciudades viene de casa y viceversa. Todos estos problemas complejos y sistémicos requieren que el sector privado se involucre de manera directa y en colaboración cercana con el sector público, ¿no? Pero además de hacer eso, de concientizar e invertir en el tema de primera infancia, tenemos un rol que jugar en cómo utilizamos también, digamos, nuestros propios canales para sensibilizar y ofrecer como empresa este tipo de prestaciones que ya Yannick hablaba hace un momento también, cómo promovemos la lactancia materna en la empresa, cómo favorecemos el tema de los horarios flexibles y todos estos temas que ahorita creo que hemos visto magnificados por la pandemia y quienes somos padres y madres de familia, particularmente madres, sabemos el reto tremendo en el que se ha agudizado con el tema de la educación desde casa, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental en el que hemos estado trabajando, por un lado en alianza con el IFC para hacer un estudio para una de nuestras empresas sobre el tema de cuidado familiar. El año pasado hicimos en México, junto con Ready Nation y otras organizaciones locales, un foro para hablar específicamente sobre el rol que las empresas pueden tener desde el tema de recursos humanos para el tema de primera infancia. Hicimos un estudio con el Instituto Mexicano de Competitividad que habla también sobre el tema de
pues lo que le llaman balance vida y trabajo, que más bien debería ser integración vida y trabajo, y cómo integramos estos roles y hablamos de cómo todos estos temas de género y de trabajo impactan en la familia, impactan de manera importante en la primera infancia. Entonces, pues solamente para ser breve y tampoco profundizar mucho en otros temas que como el COVID han afectado lo que estamos haciendo, y donde yo creo que también uno de los temas que nos deja la pandemia es que se han abierto más espacios de colaboración, espacios para hablar virtualmente como estamos haciendo ahora. En México también hemos podido trabajar con otras organizaciones, fundaciones familiares, fundaciones corporativas, y estamos coordinando un comité de primera infancia, o más bien de niñez, de una iniciativa que se llama Ensamble, para ver cómo podemos apoyar el tema de la educación a distancia y las necesidades que surgen de la pandemia, y apoyar otras iniciativas apalancados de organizaciones como United Way, como Save the Children, para repensar estos temas que nos aquejan a nivel regional. A mí particularmente me preocupa el tema de la migración y cómo vamos a trabajar estos temas que se vuelven además, pues que cruzan fronteras y que requieren que pensemos en la situación de la pandemia y cómo está afectando a la población migrante. Sin duda el tema de la violencia intrafamiliar, que también hemos visto agudizada, y cómo está afectando el tema de las familias y los niños. Y bueno, cerraría hablando de la colaboración, que estos temas tan colectivos y sistémicos requieren que nos pongamos a trabajar en conjunto. Y yo veo una gran oportunidad y el interés de todos ustedes de estar aquí como una oportunidad de que nos reunamos a colaborar, ¿no? Así que con eso yo cerraría y agradezco el tiempo, Ariel. Muchísimas gracias, Eva. Quiero invitar ahora entonces a Cristina Gutiérrez de Piñeres, que es la directora ejecutiva de United Way en Colombia. Cristina. Gracias. El video. Ya. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando, y un agradecimiento a los anfitriones de este espacio. Entonces, voy a tratar de ser como respetuosa con el tiempo. Hay mucho que contar, pero bueno, quisiera entonces organizar la información para contarles un poco. Entonces, pues ya les contó Eduardo de United Way a nivel Latinoamérica. Para quienes pues no conocen suficiente, United Way es una red global que está además de en Latinoamérica, en otros países. Estamos en cerca de 40 países, y la manera en la que trabajamos hace posible que estemos alineados y trabajando de la mano de más de 60,000 aliados, lo cual hace posible aumentar nuestro impacto en todos los territorios. En Colombia somos una plataforma que conecta empresas, individuos y organizaciones, y lo que buscamos es impulsar soluciones educativas buscando prevenir y disminuir la deserción escolar en los niños, iniciando desde la primera infancia hasta la secundaria o el bachillerato. En este momento contamos con cerca de 200 empresas aliadas o miembros que pues llamamos aquí en el país, y esto muestra la importancia que para nosotros tiene el sector privado en el día a día del trabajo que hacemos. Quiero dedicar parte del tiempo para contarles un poco en detalle lo que ha sido para nosotros trascender esta mirada de las alianzas tradicionales. Nosotros creamos junto con 4 fundaciones importantes en el país, bueno, 3 nosotros, la cuarta, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Fundación Carulla, el primer vehículo de impacto colectivo en Colombia, que ha trabajado desde entonces por articular esfuerzos y mejorar las condiciones de calidad en los servicios de primera infancia en el país. Un poco lo que hemos buscado
con este vehículo de impacto colectivo es trascender la manera tradicional en la que usualmente las fundaciones hacemos las alianzas con el sector privado y público, y pues tener obviamente un mayor impacto y una mirada sistémica hacia los problemas de primera infancia en el país. Un poco para darles más detalle de lo que para nosotros ha sido el trabajo de Primero lo Primero, las premisas que han pues caracterizado el trabajo de esta iniciativa, que además no sé si quienes nos acompañan hoy tienen el contexto de lo que es un vehículo de impacto colectivo. Esto es una metodología que inicia por la Universidad de Stanford hace más o menos 10 años, pero para nosotros en Primero lo Primero, digamos que usualmente un vehículo de impacto colectivo funciona más con una mirada local. Desde nosotros, la apuesta que tenemos es mucho más ambiciosa. Tenemos una mirada de transformación nacional. Hemos identificado varios territorios priorizados en Colombia y lo que estamos mirando es cómo a través de una identificación de los problemas de primera infancia y los diferentes actores que están involucrados en las posibles soluciones, generamos soluciones con una mirada sistémica que puedan a través de los territorios generar evidencia de esas soluciones y darle información al sistema nacional y al sistema público para tomar decisiones basadas en evidencia. Lo que nos ha pasado pues también históricamente, y yo creo que no es ajeno a los otros países, es que muchas veces quienes son los tomadores de decisiones no toman las decisiones basadas en la investigación y en la evidencia, sino un poco salidas de quién sabe dónde. Entonces, lo que nosotros queremos también mostrar con esta iniciativa es desde la evidencia, es desde donde se deben estar tomando las buenas decisiones. Digamos, un tercer fundamento o premisa con la que trabajamos es que es importante tener presente la innovación, cómo los diferentes actores son gestores de las mismas soluciones que se presentan en los territorios, en las problemáticas de primera infancia, y estamos constantemente a través de metodologías de la innovación buscando esas soluciones, y cómo el fortalecimiento y la articulación constante de los diferentes actores en los territorios es lo que al final sí logra un cambio sistémico en los territorios. Algo digamos, clave que ha sido para nosotros pues un aprendizaje muy importante en todo este proceso es entender la diversidad como una virtud en lo colectivo y en lo colaborativo. Muchas veces desde las fundaciones siempre tenemos nuestros programas, nuestras iniciativas, y despojarse de esos egos y poder hacer construcciones colectivas donde hay apuestas en comunes, realmente nos hemos dado cuenta que es donde hacemos la diferencia. Entonces, ese ha sido pues también otro aprendizaje muy importante. Digamos, para redondear un poco el tema del vehículo de impacto colectivo, quisiera darles como son como cinco aspectos que deben tener o que hace, digamos, exitoso, o por lo menos a nosotros nos ha funcionado y está documentado por la Universidad de Stanford y quienes han venido desarrollando pues esta metodología, son casos de éxito. La agenda común, que es un poco lo que les estaba tratando de explicar, ponerse de acuerdo en cuál es ese entendimiento compartido del problema y la visión de cambio, tener esa agenda común con una visión de cuáles son los actores y los recursos y los roles y el impacto de las problemáticas y el entendimiento de las soluciones que queremos pues plantear desde las intervenciones. Un aspecto muy importante que también es clave tener en un vehículo de impacto colectivo es la medición compartida.
también cada uno llega sobre la mesa con sus instrumentos, con sus sistemas de evaluación y ponernos de acuerdo en una única manera de recoger la información, de rendir cuentas de si estamos logrando eso que nos propusimos, pues es una de las cosas más difíciles, diría yo, de todo este camino, pero una de las cosas más importantes de lograr en un vehículo de impacto colectivo. Las acciones de refuerzo mutuo, aquí creo que también todos llegamos sobre la mesa reconociendo las fortalezas del otro en una cultura de aprendizaje continuo, donde está la apertura al cambio, está la apertura a la adaptación y como decía anteriormente, a valorar la diversidad. La comunicación continua que hemos tenido entre los diferentes aliados, pues ha hecho posible que esa valoración del trabajo de otros siempre esté sobre la mesa y haga crecer el trabajo que hacemos hacia los territorios y hacia la comunidad. Y por último, pues otro factor, digamos, clave dentro de la metodología es que obviamente como cada una de las fundaciones o las organizaciones que hacen parte de este vehículo tiene su vida propia y sus proyectos adicionales y sus acciones adicionales, el día a día pues nos consume, es necesario que haya una estructura de soporte adicional aparte para que soporte la coordinación de esta agenda común y el cumplimiento de los objetivos comunes. De lo contrario, el día a día de cada uno de nosotros nos desborda y no podríamos poner en marcha pues todos estos retos que trae el vehículo de impacto colectivo. Esta ha sido una gran apuesta de la Fundación que por supuesto ha traído sobre la mesa la inversión privada, ha traído sobre la mesa pues grandes retos y grandes aprendizajes. No es lo único que nosotros desde la Fundación hacemos pues en primera infancia, hay otras iniciativas claves que hemos construido en el tiempo donde el sector privado ha jugado un rol importantísimo. Desde la Fundación construimos un documental que está a disposición de todos ustedes. Ahorita puedo escribir en el chat el link para que todos lo vean. Es un documental que nos lleva a identificar desde toda la parte neurocientífica la importancia de invertir en la primera infancia. Se llama Brain Matters y ahí se ve reflejado la pasión de unos empresarios quienes se convencieron de la importancia de invertir en la primera infancia y pusieron un capital, y gracias a ese capital hoy tenemos ese producto que es maravilloso, que está disponible para el mundo, para maestros, para padres de familia, para empresarios, para todos quienes quieran entender por qué esos años maravillosos son tan importantes y por qué vale la pena invertir en ellos. Asimismo, pues trabajamos con los colaboradores de nuestras empresas, trabajamos muy de cerca por vincular nuestro impacto a estos colaboradores, que ellos entiendan el por qué la empresa está comprometida en los diferentes programas. En la iniciativa que decía Eva, es una iniciativa que ha sido maravillosa porque pues ha logrado por un lado acercarnos a una de las comunidades más vulnerables de Colombia con una atención que ha mostrado ser pertinente, que además ha sido replicada desde un currículo de la Universidad de California gracias al apoyo de la Universidad de los Andes, CEMSA, la Fundación Éxito y otros aliados. Pero gracias a esas alianzas que multiplican el impacto, pues hoy estamos también pudiendo generar evidencia y generar buenas prácticas que están a disposición de varias comunidades en Colombia. Me podría quedar aquí muchos minutos más, pero pues siendo consciente ya me pasé 2 minutos, entonces voy a ser respetuosa con el tiempo de nuestros otros panelistas y de quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias, Cristina. Invito ahora a Gracia Fragalá,
que es la vicepresidenta del Consejo Superior de Responsabilidad Social y directora de Responsabilidad Social de FIESP en Brasil. FIESP es la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Y le agradezco mucho, la invito ahora a hablar a Gracia y le agradezco de antemano el esfuerzo de hacerlo en español. Gracias. Hola. Yo que agradezco por la invitación. Estoy muy contenta de estar con vosotros aquí. Creo que estoy sin... Ok, ahora sí, con imagen, ahora con imagen. Bueno, es un gusto muy grande estar con vosotros y compartir las experiencias de la industria de Brasil en favor del desarrollo de la primera infancia. Muchas gracias por esta oportunidad. Para que sepan quiénes somos, la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo es la más grande entidad de clase de la industria brasileña. Representa 130.000 industrias de diversos sectores y todos los portes de las más diversas cadenas productivas. Reúne 130.000 sindicatos patronales, posee 13 consejos estratégicos superiores, entre los cuales está el Consejo de Responsabilidad Social y órganos ejecutivos como el Comité y el Núcleo de Responsabilidad Social por los cuales yo soy la responsable. ¿Y qué hacemos los consejos y las áreas de responsabilidad social? Nuestro propósito es integrar las cuestiones sociales a la gestión de los negocios. Para nosotros, responsabilidad social es parte de los negocios de las empresas. Entonces, estimular la conducta socialmente responsable en las empresas industriales es parte importante de nuestra actuación. Apoyamos las estrategias de implantación de las acciones de la agenda de la ONU, la Agenda 2030, y auxiliamos las empresas en la integración de los objetivos de desarrollo sostenible a sus estrategias de negocio. ¿Por qué este preámbulo? Para decir que en función de esto, elegimos a la primera infancia como prioridad, porque entendemos el impacto que causa en varios de los objetivos de desarrollo sostenible y actúa como importante acelerador de este desarrollo. Empezamos con un programa que denominamos Programa FIESP por la Primera Infancia, con el objetivo de acelerar, tornar una palanca el desarrollo integral de niños de 0 a 6 años por medio de acciones y programas para familias, escuelas y comunidades. Actuamos en 2 frentes, básicamente. Uno es un proyecto que llamamos de Empresarios y Empresas por la Primera Infancia, creado para movilizar los empresarios para serem embajadores e inversionistas en la causa de la primera infancia. ¿Cómo hicimos? Hicimos varios workshops de sensibilización y capacitación
para que ellos pudieran se apropiar del concepto de que nos habló recién, de que esta cosa de la neurociencia y su importancia para la vida de los chicos y su impacto en la sociedad. Y puedan hablar con sus pares, porque una cosa somos nosotros, la gente que actúa con la primera infancia, hablar. Otra cosa es los propios empresarios hablando para otros empresarios. Hay una fuerza muy diferente cuando esto se da. Entonces, el convencimiento es bastante mejor cuando se habla de par a par. Entonces, este es el primer pilar, la primera frente que actúa Fiesp, el programa Fiesp-Ciesp por la primera infancia. Tenemos pares importantes, alianzas importantes para este proyecto, como la Fundación José Luis Egidio Setúbal, como Ready Nation, que estuvieron con nosotros en la construcción en este primer momento, y después que nos permitió abrir una otra parte de este mismo proyecto, que es activar una red de empresas y empresarios para la inversión en proyectos, sea para los trabajadores de sus industrias, sea para toda la cadena productiva, sea para la propia comunidad. En este momento, la red está en activación y tenemos la felicidad de contar con UNICEF, con United Way, con María Cecilia Souto Vidigal y una gran cantidad de parceros, y es una alianza que se está fortalecendo para atraer empresas e empresarios que van a construir un impacto fuerte en la sociedad. Y nos unimos en este momento a United Way y a María Cecilia Souto Vidigal, que están elaborando un guía de apoyo a la primera infancia para reproducir y dar publicidad a las iniciativas bien sucedidas, las iniciativas exitosas de las empresas en favor de la primera infancia. Será un guía con más de 600 buenas prácticas que estarán disponibles en una plataforma donde las empresas tendrán acceso y podrán elegir a buena práctica, copiarla, adoptarla, entender los beneficios, los impactos que han causado en su propia empresa y lo que ya tuvieron de éxito, los caminos que percorrieron para llegar hasta ahí. Y bueno, esta es una de las prácticas que estamos en esta primera frente. Entonces, un momento para atraer a los empresarios que van conociendo el tema, hablar con otros empresarios y tornarse embajadores e inversionistas. Pero la Fiesp tiene una entidad en Brasil que se llama, no sé si la conocen afuera de acá, que es el Servicio Social de la Industria. Es una institución creada para, en un primer momento, apoyar a los trabajadores de la industria, y tiene una fuerte actuación en servicios sociales, como el nombre ya le dice, pero acá en São Paulo
su actuación es muy fuerte en la educación, muy fuerte en la educación fundamental, pero tiene también un proyecto para la primera infancia y nosotros apoyamos y ampliamos esta actuación. Hay un sistema llamado Sistema SESI de Enseñanza que hace todo un modelo, una metodología para los gobiernos locales, las prefecturas, intendencias, ¿no? Que son los responsables por la educación infantil en Brasil. Y este sistema, esta metodología, se hace un acuerdo con las prefecturas y se capacita los maestros y se da todo el apoyo necesario para que haya una unificación y una divulgación de un trabajo sistémico por la educación, porque nosotros entendemos que la atención a primera infancia debe ser vista como una política intersectorial, que va desde la educación infantil, pero pasa por todo lo que vosotros ya saben, con la atención a la salud, la nutrición, y la metodología SESI privilegia este tipo de cuidado. Entonces, hay convenios, hay acuerdos con los gobiernos locales y ya atendemos más de 23.000 niños para los primeros años de 0 a 3 y más de 40.000 niños de 4 a 6 años. Y hacemos también la gestión de guardería. ¿Se dice guardería? Sí. Para unidades industriales como tercerización. El SESI, este servicio social, ayuda a las industrias a proveer espacios adecuados para que los trabajadores puedan mantener sus hijos en los locales de trabajo. Y esto hace parte del proyecto FIESP por la primera infancia. Entonces, desde 2017, el proyecto se desarrolla y ahora estamos ampliando la cantidad de industria que están haciendo políticas para sus trabajadores que van desde horario flexible, licencia maternidad y paternidad y todas las políticas que ya fueron mencionadas acá, além de este trabajo para la comunidad y para la sociedad civil. Entonces, creemos que la industria y el sector productivo tiene un papel primordial en la inversión de estos programas y es un camino importante para garantizar oportunidades iguales y contribuir para la reducción de desigualdades que nosotros acá convivimos todo el tiempo y que fueron profundizadas con el advento de la pandemia. Encerro por aquí y me coloco a disposición para las preguntas que dirán. Muchas gracias. Y como Eduardo, soy brasileña y hizo un esfuerzo para hablar en español. Gracias. Muchísimas gracias, Gracia. Y la realidad es que los hermanos brasileños hacen mucho más de un esfuerzo mucho mayor de hablar en español
que lo que el resto de América Latina hacemos de hablar en portugués. Así que muy apreciado ese esfuerzo de tu parte y también de Eduardo. Quiero invitar ahora a Carolina Crosta. Ella es la coordinadora de negocio responsable de Telefónica Movistar en Argentina. Carolina. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ahora cuando me den... Ahora, a ver si ya estamos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Crosta Blanco. Efectivamente, soy del área de negocio responsable de Telefónica Argentina. En primer lugar, agradecer muchísimo la convocatoria y el espacio. La verdad es que estamos muy motivados de poder aportar nuestra visión y nuestra experiencia. Primero contarles, para los que no nos conocen, Telefónica es una de las operadoras de comunicaciones más grandes a nivel mundial. Tenemos más de 113.000 empleados en 14 países, y particularmente en Argentina, porque yo les voy a hablar desde la experiencia de Telefónica Argentina, operamos hace casi 30 años bajo la denominación comercial de Movistar Argentina. Contamos con cerca de 14.000 empleados y 21 millones de accesos que gestionamos a lo largo de 35.000 kilómetros, que son datos relevantes. Bueno, hoy nos reunimos a conversar de aquellas medidas que promueven y sostienen la primera infancia, el cuidado y el sector privado. Y la verdad es que pensé un montón qué contarles que les podría, digamos, quedar y resultar interesante o de valor. Bueno, y se me ocurrió organizar la información, si quieren, con 3 pilares. Y por un lado, o 3 ideas, fuerzas principales que querría dejarles. Por un lado, la necesidad de tener un abordaje transversal y vinculado con nociones más amplias para que lo haga sostenible. Por otro lado, que ese abordaje tiene que ser un abordaje inclusivo y versátil, dinámico. Y por último, el abordaje multisectorial. Entonces, bueno, recuperando un poco mi primera idea fuerza, aquella que tiene que ver con un abordaje transversal y vinculado a nociones más amplias, si vamos a hablar de primera infancia, es imposible no hablar de la noción de cuidado, por lo menos, al menos como la entendemos nosotros desde la organización. Entonces, cuando estemos hablando de cuidado, vamos a estar hablando de la reproducción de la vida de las personas, la gestión propia del cuidado, es decir, tener en cuenta lo que implica coordinación de horarios, tareas, tiempos, alimentación, educación, y el autocuidado. Eso es algo que aprendimos en la organización, ¿sí? Ahora bien, en nuestro país al menos, sospecho que a muchos les debe pasar lo mismo, la evidencia demuestra que todo lo que es la organización del cuidado recae en los hogares, y dentro de los hogares va a recaer en las mujeres. Entonces, cuando estemos hablando de cuidado, de alguna forma estamos hablando, inclusive de cuidado en la primera infancia, estamos hablando de alguna dimensión que se vincula con la desigualdad, y entonces, y en consecuencia, se va a vincular con un ejercicio de derechos. Hasta ahora podrán preguntar, bueno, ¿y eso cómo se conecta con Telefónica? Esto se conecta con nuestra estrategia organizacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un fuerte enfoque en una política de derechos humanos. Buscamos favorecer y preservar el bienestar de las sociedades en las que operamos, en las que Telefónica está presente. Esta política de derechos humanos la recogemos a través de los principios de negocio responsable que promovemos dentro y fuera de la organización, porque es algo que vamos a trasladar a todos nuestros grupos de interés, ¿sí? Lo que yo no les dije, pero como dato para que lo tengan en cuenta, es cuando hablo de 14.000 son empleados propios. Podríamos enumerar o emular casi la misma cantidad a través de nuestra cadena de suministro, ¿sí? Y acá, y en este ejercicio de hacer esta vinculación con una estrategia más amplia, con un enfoque de derechos humanos y de derechos del niño, tuvo un papel muy importante nuestra participación en un grupo de trabajo que se llama Empresas que Cuidan, que lidera la oficina de UNICEF Argentina, y ELA, que es el Instituto Latinoamericano de Justicia y Género acá en Argentina. Porque de alguna forma lo que pudimos hacer allí es materializar la conexión entre nuestras políticas y las necesidades de la primera infancia y el cuidado en general, ¿sí? Y al mismo tiempo, lo mencionaba Gracia recién, ¿cuál es la contribución y la vinculación de estas medidas con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Bueno, hasta ahora de nuevo, ¿y por qué hacemos esto en la compañía? Porque justamente nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un enfoque fundamental,
para poder tener una continuidad y una sostenibilidad en nuestra estrategia de negocio. Y parte de ello implica tener a la diversidad como una herramienta competitiva. Para nosotros la diversidad es un elemento competitivo y está dentro de la agenda de nuestra gestión de talento, ¿sí? Entonces, les vine contando que hay que tener un enfoque transversal, que la diversidad es un elemento competitivo, y en las líneas de trabajo que tenemos en Telefónica, digamos, para impulsar una agenda de igualdad, de derechos y de diversidad, un aspecto clave es la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas. Y ahí es donde realizamos una apuesta clara y decidida, digamos, en que esa conciliación pase, digamos, no solo sea una declaración verbal, sino que se pueda traducir en políticas y medidas concretas. Y ahí voy a bajar un poco algo más táctico, contarles, bueno, qué es lo que nos pasó a nosotros, cuál es nuestra experiencia a la hora de implementar políticas y prácticas desde el cuidado con un enfoque de derechos del niño y derechos humanos. Bueno, a ver, por un lado, nos permitió poder asociar nociones concretas a la misión y a los valores de la compañía, poder llevarlo a un terreno efectivo. Por otro lado, yo les conté que somos más de 113.000 empleados a nivel global, entonces poder hacer un benchmarking continuamente que va mejorando los estándares, porque cada una de las operadoras tiene su marco normativo, su realidad, y ser un benchmark, Argentina lo es en este sentido, lo que permite es justamente invitar, desafiar los estándares del resto de las operadoras y hasta de la propia industria, que es algo que también mencionaban en los paneles anteriores. Por otro lado, mejorar nuestro posicionamiento como marca empleadora, asegurarnos de que las personas que queremos que se queden, y atraer a aquellas que necesitamos, ¿sí? Y por último, esto como para hacer algo resumido, hacer una lectura pertinente y relevante de la agenda social, digamos. ¿Qué es lo que está pasando en las sociedades en las que operamos? ¿Cuáles son los aportes que podemos hacer que la agenda social entiende como relevantes? ¿Sí? Entonces, por un lado, nos permite eso, efectivamente. Y yo les voy a dar un par de ejemplos. No quiero entrar en detalle porque también quiero ser respetuosa con el tiempo y no extenderme demasiado. Pero sí les voy a dar una pequeña caracterización de qué pasa en Argentina. Si quieren, hasta marzo del 2020, es decir, hasta el COVID, el sector privado, el 71% de las empresas lo que ofrecía eran medidas de teletrabajo y un 82%, ofrecía flexibilidad en el ingreso. Eso como para vincularlo a grandes rasgos en cuanto a medidas de cuidado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros buscamos acompañar a los colaboradores en los momentos más importantes de su vida. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos? Hablamos de una licencia de maternidad extendida, vamos a hablar de una licencia de paternidad extendida, vamos a hablar de licencias homoparentales, vamos a estar hablando de licencias de recién nacido internado, que quiere decir no se va a contar el tiempo desde que el bebé está internado, sino desde que llega al hogar. Vamos a hablar de instalación de lactarios, vamos a estar hablando de la sensibilización acerca de cuál es la importancia de la primera infancia, cuál es la importancia de la alimentación como un vínculo, digamos, como un medio que permite construir un vínculo entre los cuidadores, si se quiere, ¿sí? Vamos a estar justamente hablando de las dimensiones de la corresponsabilidad, tratando de promover y sostener un esquema en donde los cuidadores tengan el mismo nivel de responsabilidad, tanto mirándolo desde un enfoque desde derecho al niño, como para justamente promover la igualdad de las que les estaba hablando antes. De hecho, por ejemplo, en este momento particular en donde estamos atravesando esta crisis sanitaria, estamos terminando de cerrar un proceso en donde tener el asesoramiento de doulas. ¿Por qué? Porque creemos que hay tantas redes de cuidado que están suspendidas en este momento de crisis sanitaria que es importante para la planificación familiar, para aquellos colaboradores que están pensando en formar una familia, aquellos que ya la formaron, generar alguna suerte de tribu y de contención, si se quieren. Esto para que ustedes puedan dimensionar en distintos niveles de acciones cuál es la relevancia que tiene para nosotros. También se los podría llevar a algunas acciones que están tal vez un poco más alejadas de eso, pero que tienen que ver con, por ejemplo, promover en la primera infancia un uso responsable de la tecnología. ¿Qué implica para nosotros? De hecho, no tener en nuestras publicidades, en nuestra reproducción de contenidos, niños en primera infancia usando tecnología.
En estos momentos en los que la continuidad pedagógica e inclusive hasta la continuidad vincular por la pandemia está haciendo que las pantallas aparezcan antes de tiempo, lo que estamos promoviendo es un uso que sea saludable, ético y responsable. Y para eso generamos comunicaciones, información, contenido, ¿sí? Y por último, la violencia en los hogares, que si mal no recuerdo, Gracia o Cristina también lo mencionaron, que es muy importante. Nosotros abordamos esa temática porque si bien hay una fuerte impronta con todo lo que tiene que ver con la violencia por razones de género, en los hogares donde hay violencia por razones de género, los niños y niñas, son víctimas también. Eso es una temática que trabajamos, al menos en Argentina, el 25% de los hogares está alcanzado por algún tipo de violencia. Entonces es una temática que a nosotros no nos puede dejar de interpelar. Lo que sí es que es indispensable desarrollar una política de cuidados basados en derechos y enfoque de género. Hay una segunda idea de fuerza que yo les había hablado que me parecía relevante, que es hablar de que el enfoque sea inclusivo y sea versátil. A la hora de pensar políticas de cuidado nos enfocamos en criterios verticales justamente que vayan a esto. Que el derecho a cuidar va más allá de la condición o la categoría que tiene nuestro colaborador. El derecho a cuidar es de todos. La corresponsabilidad, buscar promover esquemas que incentiven el involucramiento tanto de los padres como de las madres, o en el caso que sea. Nosotros tenemos una organización que el 70% de nuestros colaboradores son varones. El reconocimiento de las diversas configuraciones familiares, por eso la importancia de que sea inclusivo, y eso va a interpelarnos a, bueno, cómo hacemos, por ejemplo, licencias homoparentales, ¿sí? Y es preciso pensar esquemas que sean sustentables en términos de financiamiento. Es decir, nosotros cuando pensamos una medida, lo que tenemos que ver es cuál es la inversión que nos va a llevar en recursos financieros, inclusive en recursos de personas, y hacer una estimación. Es casi un plan de negocios, por lo menos en el volumen de lo que nosotros manejamos como operación, y asegurarnos que eso que va a ser sostenible, porque una vez que se implementa, no vamos a sacar esa medida, ¿sí? Y en esto que hablo de versatilidad, ya lo mencioné, pero sería poco sincera si no hiciera un paréntesis con el COVID o con marzo 2020, porque si bien nosotros hacíamos un montón de teletrabajo en la organización, digitalizamos procesos tanto para nuestros empleados como para nuestros clientes, no puedo decir que el COVID no nos desafió. De hecho, lo que nos planteó es la necesidad de revisar y resignificar continuamente las medidas que tomamos en todo nivel, y el cuidado no va a ser la excepción, porque como ya dijimos, representa una dimensión de desigualdad que el COVID lo único que hizo fue exacerbar, si se quiere. Y hoy hizo tangible esto, que nuestros grupos de interés desde la empresa no es solo el colaborador, es todo su grupo familiar, y nosotros eso lo decimos continuamente. Nosotros estamos trabajando en nuestras casas con nuestra familia. Yo hablo con ustedes y escucho a mi marido trabajar y a mi hijo jugar, ¿sí? Así que todas nuestras medidas tienen que atender a toda esa realidad familiar, digamos, sin lugar a dudas. Y aparte entendiendo que las redes de cuidado se han caído, o por lo menos están suspendidas. No hay guarderías, no hay escuelas, no hay abuelos, no hay tíos, y esto ustedes lo saben mejor que yo, en lo que es la primera infancia, en los primeros años de vida, es fundamental por todo el grupo familiar, y tanto por la salud emocional, psíquica, como el bienestar en general. Y otro concepto que trae el COVID es la interseccionalidad. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que reformular, y no es que hay una solución a medida, sino que se va viendo en cada caso, aún siendo 14.000, porque hay un concepto que es la intersección. O sea, por ejemplo, los hogares que tienen hijos con discapacidad, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, si bien hay políticas y medidas definidas a nivel general, después tenemos la versatilidad de tener conversaciones específicas y tratar de acompañar a cada una de esas, las familias de los colaboradores de la mejor forma. Y el último concepto de idea fuerza, pues creo que me estoy acercando a mi tiempo, que también lo mencionaron, gracias seguro, es el abordaje multisectorial, discúlpenme. Una vez que entendemos que vincular el concepto de cuidado es vincularlo con el derecho al cuidado, nos damos cuenta que no solo se va a tratar de extender y aumentar, sino que también necesitamos un enfoque multisectorial, es decir, incluir las responsabilidades que los distintos actores tenemos, los distintos grupos de interés,
sociedad, familias, organizaciones, sector privado y Estado, ¿sí? Promover políticas de cuidado en la primera infancia es fundamental. Se trata de la sostenibilidad de la vida y representa una oportunidad para desarrollar una agenda mancomunada, una agenda en colaboración. Entonces, nosotros sí promovemos y estamos convencidos de la importancia de un diálogo público-privado y de desarrollar un nuevo pacto, si se quiere, para repensar mejores sociedades y economías, y hoy más que nunca. O sea, hoy en este contexto de una crisis sanitaria que ya en Argentina por lo menos se está transformando en una crisis también económica y social, es fundamental repensarnos de esta manera. Bueno, creo que he cumplido mi tiempo porque lo veo a Ariel. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. La verdad que hemos tenido 4 presentaciones excelentes que han generado decenas y decenas de preguntas. Pero el tiempo es tirano. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Por un lado, les pido a los panelistas que miren en el Q&A, porque hay preguntas que son muy específicas para cada uno de ustedes. En la medida que puedan, algunas ya lo han ido haciendo, responder en el chat, preguntas muy específicas, eso nos ayudará. Yo quiero, revisando todas las preguntas, yo quisiera organizarlas en 3 áreas, en 3 temas. Y como tenemos poco tiempo, planteárselas las 3 temas al mismo tiempo y después darle unos minutos a cada una de ustedes para que las responda. Probablemente nos vamos a extender un poquitito más allá de la hora planeada, pero creo que vale la pena. Y quiero también, en particular con una de las preguntas, invitar también a Eduardo Queiroz a que responda. Ahora les explico. Entonces, 3 temas que creo yo surgieron reiteradamente en los comentarios, preguntas. Una tiene que ver con el gran elefante en la habitación, y es cómo generar la motivación en las empresas cuando esta no existe. Y esto fue planteado, fue interesante porque lo recibimos de distintos países. Lo recibimos, había una pregunta de Chile planteando, bueno, escucho, como yo lo interpreté, es que notan que en Chile el sector privado es mucho menos moderno, de avanzada, que lo que varios de los otros países han planteado. ¿Cómo se destraba eso? Lo escuchamos de alguien que nos escribía desde África, que notaba la diferencia con América Latina en este sentido. Recibimos un comentario también similar allí de Cuba, preguntando, bueno, y en el contexto cubano, también cómo podemos movilizar inclusive apoyos de empresas extranjeras. Y una pregunta acerca de advocacy tools. Entonces, ahí hay un bloque que tiene que ver, digamos, sé que todas han hablado del tema, pero alguna recomendación, una idea fuerte sobre, pensando particularmente en países donde el tema está más trabado, ¿qué puede ayudar a destrabarlo? Un segundo bloque de preguntas que salieron, tienen que ver con el COVID. No sorprendentemente, porque esta es la realidad que vivimos hoy. Pero, por ejemplo, alguien de Bangladesh preguntó, bueno, ¿y qué pasa con todo el tema de cuidado de los niños, las mal llamadas guarderías, o en general todo lo que tiene que ver con los servicios como para que los padres que puedan trabajar, inclusive aquellos que están dentro del hogar? Entonces, algún comentario sobre el tema COVID también fue planteado en términos de las escuelas. Quizás ahí también, Carolina, el tema de acceso a Internet sea uno en el cual puedas comentar algo del lado de Telefónica. Y finalmente, el otro gran elefante en el cuarto, que es el posicionamiento en la agenda pública. Cómo y esto se vincula al tema de alianzas, pero un poquito cómo pueden
una recomendación que tengan acerca de cómo influir, especialmente en países donde el tema está trabado a nivel de las políticas públicas, como un ejemplo de cómo el sector privado puede ayudar en ese sentido. Y sé que Eduardo tiene algo para plantear al respecto. Entonces, a ver, vayamos al revés de cómo empezamos. Y le pido quizás, como no, empezando con Eduardo, y después vamos, Carolina, Gracia, Cristina y Eva. Eduardo. Sí, Ariel, gracias. Yo pido perdón porque tuve que salir de mi computadora porque mi internet se falló, estoy en mi teléfono, pero bueno, un punto interesante que una de las preguntas, y después, claro, me gustaría escuchar ahí a Telefónica, a FENSA, a Gracia también. Bueno, es la historia, cómo hacer con que los empresarios, entre comillas, escuchen por qué la primera infancia es importante y desarrollen políticas dentro de sus compañías o mismo trabajen nos ayudando, haciendo advocacy en el país, ¿no? En las ciudades, en los países, ¿no? Eso, yo tuve una experiencia muy interesante en Brasil cuando estaba ahí manejando a María Cecilia Vidigal Foundation, que fue la historia de la traducción de la ciencia, ¿no? Que es algo que nosotros que trabajamos con primera infancia o mismo con educación o con jóvenes, normalmente hablamos muy técnicamente del cerebro, de sinapsis, de todo eso, y que también, entre comillas, las personas normales o que están en la calle no comprenden, ¿no? Los papás, las mamás, los empresarios. Y entonces un poco funcionó muy bien, fue toda la historia que hicimos en Brasil, y creo que hay una experiencia también, Eva está haciendo en México y hay otros lugares, Colombia, que es la historia de traducir la ciencia y salir de nuestra como iglesia y solamente hablar para nosotros los convertidos, ¿no? Tenemos que hablar para personas que entiendan lo que queremos hablar. Y eso funcionó muy bien en Brasil y creo que está funcionando en otros países también, pero tenemos que tomar cuidado para no hablar técnicamente y hablar con una claridad que las personas comprendan y los empresarios para que puedan hablar para sus empleados, sus colaboradores y sus propias familias. Muchas gracias, Eduardo. Y te escuchamos bien a pesar de que estás en el teléfono. Carolina. Bueno, a ver, en base a una de las preguntas o los disparadores que tenían que ver de cómo motivar, si quieren, a los empresarios, al sector privado, a mí me parece fundamental, y por lo menos traté de explicar eso, que esté asociado a vectores o a valores que la empresa ya tiene, que no tiene que esforzar de alguna forma. Nosotros en el grupo Telefónica, y en particular en Telefónica Argentina, estamos convencidos que la forma de sostenernos y de generar un vínculo con la sociedad y con nuestros clientes es promoviendo otros valores que van mucho más allá de nuestra propuesta de productos y servicios, que van más allá de la oferta comercial. Hoy, cuando se elige una compañía o se elige un servicio, se está eligiendo los valores que esa compañía promueve, los vínculos que tiene con la sociedad. Entonces, si quieren, hay un indicador de negocio concretamente que se puede medir. Más allá de la política de derechos humanos, hay un plan de negocio, digamos, que permite ver si uno está avanzando en ese sentido de forma correcta o no. Y mismo lo de retener el talento, o sea, todos estamos buscando tener el mejor talento posible en nuestras organizaciones para desarrollar las mejores propuestas de negocio. Bueno, retener el mejor talento. Hoy, cuando un colaborador elige una empresa, no está eligiendo solo un trabajo y el sueldo que le pagan, está eligiendo además la cultura de esa organización, los valores de la organización, los beneficios de esa organización, ¿sí? Así que en ese sentido nosotros los vemos desde la retención de talento,
atributos comerciales como pueden ser cercanía, lo que es la reputación de la compañía en concreto, son KPIs duros que se miden, no es que no tiene que ver con, esto para nosotros no es filantropía, de hecho yo en ningún momento, ni siquiera les hablé de Fundación Telefónica Movistar, que no es que hace filantropía, pero ni siquiera me metí en esa dimensión, esto tiene que ver con una decisión de negocio puro, ¿sí? Y me parece que la participación, cómo motivar a otros de la industria, es necesario el ejercicio constantemente de hacer un benchmarking dentro de las mismas, del mismo país como hacia afuera, porque de alguna forma eso es lo que nos dice qué están haciendo nuestros competidores, y es claramente algo que suele motivar o desafiar o sacar de su zona de confort, si quieren, a un actor privado. No Muy sé bien. si con eso respondí o me quedó algo pendiente, perdón. No, fue bien claro, muy útil. Sé que podrías extenderte más, pero Quiero dejar lugar. Sí, como sí. digo, el tiempo es tirano. Gracias. Bien, yo iría en la misma dirección que Carolina, porque hay motivadores que son valores, propósito, y ahí hay que estar en un nivel que la gente dijo, bueno, ¿y dónde no estamos en este nivel de desarrollo? Pero hay la cuestión de negocio. Yo intenté demostrar que para nosotros en Fiesp, la cuestión de la responsabilidad social no es filantropía, como dijo Carolina, es cuestión de negocio. Esto da competitividad, esto da atracción, retención, no es más una cuestión de puedo elegir ser así. No, hay que ser, porque de otra manera mis competidores me dejan atrás. Y acá una de las cosas que elegimos para hablar con los empresarios, estamos en el movimiento de la industria 4.0, que es la cosa de la automación, de la robótica y todo más. Esto es cerebro, no es brazo, no es mano. Si el cerebro se forma en la primera infancia, y ahí estoy usando lo que dijo Eduardo, cómo se traduce esa cosa de la ciencia para la gente que no está familiarizado. Si el cerebro se forma o se deforma o se no forma bien en este periodo de la vida, yo tengo que invertir para tener los trabajadores del futuro. Si estoy preparando la industria del futuro, el trabajo del futuro, yo tengo que preparar la gente desde la primera infancia. Porque si no hago ahora, voy a invertir mucho más en capacitación, en una serie de otras cosas que el público de RH conoce muy bien, pero sin el retorno en la misma proporción que yo tendría si la inversión fuera hecha ahora. Si tomamos la ecuación de Heckman, vemos que para cada dólar invertido en esta primera etapa, el retorno es muchísimo más grande do que en las otras fases de la vida. Entonces, esta traducción de la ciencia para los empresarios, mostrando cómo se relaciona con los resultados concretos para los negocios, si no les sensibiliza por la cuestión de los valores, de los derechos humanos, porque no están todavía en este punto de maturidad, por lo menos por la competitividad, por la concurrencia, por esta cuestión de hay que prepararme para ser la industria del futuro y tener los trabajadores del futuro. Entonces, hay que buscar todo tipo de argumentaciones. Claro que vamos a buscar la cuestión de la responsabilidad social también
como negocio, pero mostrando que los resultados vienen y que invertir en la primera infancia no es una cosa solamente para gobiernos, es una cosa para todos. Si queremos una sociedad más justa, más desarrollada, es un reto para todos. Muchas Y gracias. hay que buscar todos para hacer la tarea ahora. Muy claro, Yo- creo que muchas gracias, Gracia. Muy, muy claro y poderoso. Cristina. Yo, digamos, para no repetir, quisiera adicionar dos temas. Uno, el tema de la filantropía ha venido evolucionando. Hoy en día también, digamos, en la medida en que el espectro de la filantropía ha venido migrando hacia una inversión social de impacto, donde el espectro y la mirada de la inversión de capital también entra a jugar un papel importante a través de mecanismos innovadores como los bonos de impacto social, los fondos de inversión que también tienen una mirada en proyectos, pues que además de tener un retorno social, tienen un retorno económico. Entonces, yo creo que el mundo también ha venido migrando hacia unos mecanismos de inversión donde incluyen mucho más a las empresas y al sector privado, y esa educación de las empresas y del mismo sector de filantropía pues se tiene que ir dando, y parte de la responsabilidad es de nosotros, de las fundaciones y quienes estamos desde el otro lado del espectro. Esa es una idea que como que quiero como dejar, porque es parte de la educación que desde este lado también tenemos que hacer. Pero por el otro lado también está no solo lo racional y la parte dura, digamos, el dato y la evidencia, que para un empresario es supremamente importante, el retorno económico, sino la parte más emocional y de engagement de los colaboradores y de los empresarios. Y es ahí donde, por ejemplo, temas de voluntariado corporativo juegan un papel importante, porque en la medida en que ellos empiezan a sentir y a vivir en carne propia la importancia de la inversión en la primera infancia, pues van a poder invertir con un mayor convencimiento. Entonces yo creo que hay que jugar una balanza entre lo más racional y económico, pero también una parte de la conexión emocional de las personas hacia la causa. Y yo tengo un caso en mi junta directiva de hace muchos años, un empresario quien era completamente racional y no veía la importancia de invertir en la primera infancia, y después de mucho entendimiento y ver y valorar la razón y los números de por qué sí valía la pena invertir, fue el empresario que nos financió el documental de Brain Matters. Entonces, uno sí logra ver transformaciones y sí logra educar a los empresarios para que logren ese entendimiento trabajando en esa doble vía. Muchas gracias. Y Eva. Gracias. Y bueno, después de escuchar a todos los demás panelistas y estos cierres extraordinarios, la verdad que voy a acabar haciéndoles eco, pero a veces eso también es bueno. Yo creo que, como decía yo al inicio de mi participación, creo que las empresas y los empresarios deben ver la conexión del éxito de la empresa con el éxito de la sociedad. Ahí hay una conexión muy clara y donde tendríamos que pensar en los stakeholders de la empresa como tal, y pensar en los colaboradores y sus familias, los inversionistas, los clientes, ¿no? Todo este ecosistema está formado por personas, y al final, esta es una pregunta que a mí me hacen mucho y nos dicen, bueno, pero ¿por qué FEMSA invierte en la primera infancia? Me la han hecho gente de adentro de la empresa y de fuera de la empresa. Y yo digo, bueno, porque si tienes algo que ver con personas, o sea, le vendes a personas, empleas a personas, la primera infancia son personas, son niños en desarrollo, y al final creo que nos preguntan a veces, bueno, pero
pero no debería ser que esto hace sentido para las empresas que hacen, yo no sé, pañales, juguetes. Al final yo creo que tenemos que separar como que la categorización un poco artificial que tenemos entre los tipos de industrias y en qué hacen inversión o filantropía, y decir, todos deberíamos estar invirtiendo en educación, todos deberíamos estar invirtiendo en primera infancia, porque esa es la manera en que las empresas van a poder tener un mercado más grande, acceder a mejor capital, tener la mano de obra del futuro. Y creo que a veces caemos en estas como dicotomías en decir, bueno, los niños son el presente o son el futuro, y decimos, no son el futuro, son el presente, y decimos, pues son las dos cosas, son el presente y son el futuro, y las dos cosas son igualmente válidas, y tenemos que invertir en los niños porque tienen derechos, pero también porque sin duda son una forma eficiente de desarrollar la sociedad entera, ¿no? Entonces, creo que es importante también hacer otro punto que también ya se habló sobre el tema de COVID y el tema de cuidado familiar, que también nos preguntaba Ariel, y donde yo creo que no es casualidad que estamos aquí puras mujeres, y me parece cómico, a veces hay que encontrar mujeres para los paneles, y aquí, bueno, coincidimos con que la mayoría somos mujeres. Hay una conexión entre el tema de género y el tema de primera infancia, y creo que volvemos al tema de necesitamos visibilizar que el éxito de las empresas, así como incluye y pasa por el tema de inclusión y diversidad dentro de las empresas, pasa por incluir el tema de la primera infancia como algo que se habla y que se incluye como parte del bienestar de la compañía, y no solamente, o sea, hasta que no se entienda que es good business invertir en primera infancia, va a quedar bien esto como un tema ¿no? Como un tema relegado a los temas de filantropía de familias, como que no son de empresa. Y yo creo que eso es algo que hay que cambiar y decir, la primera infancia y el invertir en familias es invertir en el bienestar colectivo de la sociedad. Y por eso es que hay que dejar de ver también la separación entre la violencia en casa y la violencia en la calle. Está toda conectada, todo es lo mismo, hasta que dejemos de pensar y decir, si queremos resolver los temas de desigualdad, queremos resolver todos estos temas que nos aquejan como sociedad, necesitamos entrarle todos, y el sector privado tiene un rol que jugar. Muchas gracias. Yo creo que esa última frase de alguna manera resume gran parte de la discusión. Si aspiramos a transformar nuestras sociedades, que son altamente desiguales, en sociedades más funcionales, no hay mejor inversión que la inversión en primera infancia. El COVID solamente ha hecho esta necesidad aún mucho mayor y urgente y dramática. Creo que han dado todas ustedes no solamente muy buenos argumentos, sino ejemplos concretos, ya sea que desde una empresa en particular o de grupos de empresa, de cómo ir avanzando. Claramente hay mucho trabajo por delante. Sabemos que lo que hemos presentado hoy es más bien la vanguardia, y lo que necesitamos es levantar el promedio, lograr atraer y empujar, traccionar mayor participación y participación inteligente por parte del sector privado. Sé que nos quedaron muchas preguntas en el tintero, varias han sido respondidas por las panelistas en el chat, otras quedarán para otra oportunidad. Como siempre, va a haber un resumen del evento, y vamos también a colgar los videos tanto en su versión en español como en inglés en la página web. Nuestra pequeña contribución a que aquellos que no hayan podido estar hoy aquí o que quieran recordar parte de lo que se discutió tengan acceso fácil.
Esta es una serie de encuentros, este ya es el tercero que hemos organizado, y vamos a seguir organizando otros. No tenemos todavía fecha, pero espero que si no es hacia fines de septiembre, será comienzos de octubre, tengamos otro encuentro de este tipo. Apreciamos muchísimo la participación obviamente de todos los panelistas, pero también de todos los participantes que sacan tiempo sus agendas difíciles y complejas para estar con nosotros. Los comentarios han sido excelentes. Apreciamos especialmente que colegas de otros continentes estén conectados y que hayan participado tan activamente con comentarios. Realmente nos llena de orgullo y de pasión el saber que las cosas que hablamos en familia, dentro de la familia latinoamericana, también tienen llegada a otras partes del mundo. Estamos pasados de tiempo y me tomo la libertad de agradecer a todos en nombre de ECDAN, de UNICEF, de United Way, de los panelistas, agradecerles a todos y desearles que sigan con salud y bienestar, y que nos volvemos a encontrar, espero yo, en poco tiempo.